desde afuera, rompiendo la realidad. Lo tengo a Horacio Salaverry, presidente de Carvap. Primero le agradezco a Horacio el tiempo que nos dedica y que nos atienda. Horacio, ¿cómo le va? Jorge Grese es mi nombre. Un placer conocerlo. Del mismo gusto, es un placer charlar con usted. Si no le molesta, lo voy a tutear, Horacio, si no lo toma mal. No, por favor, no hay por qué. Horacio, contame qué está pasando hoy y qué puede pasar mañana con el campo en Argentina. Eh, Primero hay que aclarar que todo esto ha tenido una génesis, digamos, un inicio de esto que ha sido la medida que hasta el momento se ha tomado, única, lo otro habrá que verlo mañana, que es la prohibición de la exportación de harina de soja y de aceite de soja. La harina de soja y el aceite de soja son los dos productos líderes, donde Argentina es líder en el mundo, primero y segundo exportador. O sea, digamos, es un producto que parece increíble que lo hayamos dejado de exportar y que hemos cerrado la exportación. En realidad en Argentina el año pasado ingresaron 12.800 millones de dólares por este producto, estos dos productos. Así que realmente es complejo pensar que esto es como pensar que los árabes, ¿no es cierto?, dejen de exportar petróleo. Bueno, esta es la realidad. Esto arranca de esta manera, lo cual nosotros vemos con preocupación esa situación. Además de esto parecería indicar que está hecho de manera para que haya un incremento de retención en el sector agroindustrial en la exportación de harina y aceite de soja, ¿no? Lo cual genera una muy mala señal hacia adelante y ha generado una preocupación y un malestar dentro del sector, porque cuando vienen los periodos como este de empezar a pensar en la siembra del trigo, en la cosecha gruesa, se necesitan digamos, unas señales mucho más, de alguna manera, más claras hacia adelante, y eso es lo que está pasando hoy en el sector. Te planteo desde el otro lado, Horacio, si me lo permitís, con muchísimo respeto. Aquellos que dicen que no está garantizada la mesa de los argentinos y que el pan no puede valer lo que vale y cuestiones por el estilo, incluso relacionadas a la carne. El campo, ¿entiende esta situación? ¿Cómo la ve? Bueno, si entender, por supuesto que se entiende, porque somos todos consumidores de esto, ¿no? La cuestión es la siguiente, a ver, ahí cuando uno habla de estas situaciones hay que analizar el contexto y qué es lo que se da. Estamos hablando en un país que hoy está superando el 60% de inflación. Entonces, los productos que se incrementan tienen que ver más que con el costo propio del producto, que sino con la propia inflación y la dinámica de la inflación. En un pan, para ser muy claro, en un pan de 200 pesos, y en cualquier valor, en realidad el trigo, no digo la harina, digo el trigo, porque nosotros producimos trigo, no harina, no explica más de un 12 o un 13%. Quiere decir que en 200 pesos son 25 pesos de trigo. Si uno quiere o se estima que habría que bajar el precio del trigo, estaría bajando el precio del producto que menos incide en el precio final. Entonces la baja sería, digamos, muy reducida. Esto no pasa solamente en el trigo, no. Todo producto en Argentina, de la parte primaria hasta que llega al mostrador o a la góndola, aumenta entre el 550 y el 600%. Entonces, ajustarle al productor, cualquiera sea de cualquier producto, hablo de hortícola, de lo lácteo, de la carne, lo que fuera, ajustar un valor que es el más chico en la cadena, no va a lograr bajar el precio final. Ahora, que hay un problema de consumo, por ejemplo, el Estado, como bien expresabas recién vos, si lo entendemos y en algún momento dice que aporta, bueno, el sector triguero ha aportado ya 400 millones de dólares en retenciones, que el gobierno podía utilizar para producir una baja en el precio final del pan. Si es la Supo- idea generar una ventaja hacia eso, ¿no? Supongamos que mañana se declaran retenciones de X número, no me animo a arriesgarte un número. ¿Cuál es la postura que vos tomarías o que le propondrías a la mesa de enlace o a los sectores representativos del campo para tomar? ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto si no hay un acuerdo a corto plazo? El tema es el siguiente. A ver, primero que para poder aumentar las retenciones más del momento de lo que el monto que se encuentra hoy, los alicuos que se encuentran hoy,
el gobierno necesita un acuerdo del Congreso. Y ese acuerdo del Congreso es imposible que se dé por el momento por la paridad de fuerza. Lo que está haciendo ahora es agregando un 2% que estaba autorizado para la parte para la cuestión de la agroindustria. Así que sería, en términos legales, casi imposible que esto se diese de esa manera, ¿no es cierto?, un incremento. Pero en realidad lo que nosotros trataríamos de hacer entender es que no resiste una mayor presión tributaria al sector agropecuario, y trataríamos de hacer todas las gestiones posibles para que se entienda. Y si no, bueno, se verán algunas cuestiones, cuáles son medidas de fuerza y el tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿estás evaluando como el presidente de la sociedad rural ir a las rutas, que lo dijo abiertamente? Digo, te lo pregunto, sos un tipo muy racional, Horacio, por eso me atrevo a preguntártelo. Disculpa mi confianza y si estoy excediendo algún límite te pido disculpas, no te conozco, pero te hablo como si te conociera de toda la vida. No, Perdón. perfecto, no hay ningún problema y me siento totalmente cómodo, no hay ningún inconveniente. Cada cual tiene su manera de esperar o mirar las cuestiones. Me parece que la mirada de una presencia en una ruta a los efectos de manifestar una preocupación y que esto se visibilice, no tiene nada de malo. Las acciones, ponerle de interrupción de tránsito, esas cosas, son acciones que realmente no deberían digamos, estar considerándose en este momento. Ahora, el tema de visibilizarse en una ruta, a mi modo de ver, en ese efecto, no creo que sea nada malo. Me preocupa un poco el caldo de cultivo social porque estamos en un momento que no es fácil desde el sostenimiento social para la Argentina en general, digo, para la oposición tampoco tiene hoy un plafón político para decir que esto es lo que nos lleva hacia otro lugar o que podemos estar mejor. Digo, me parece que es momento de dialogar antes de tomar cierta medida. Te entiendo que puede haber ciertos límites que no se deben cruzar, pero primero deberíamos intentar otros canales de diálogo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, siempre que fueran diálogos conducentes no hay problema. Nosotros hemos conversado, la mesa de enlace ha conversado a lo largo del año pasado en el último bimestre. Lo que pasa es que cada vez que se conversaba con la mesa de enlace sacaron 2 resoluciones que afectaban en forma directa al sector agropecuario. El diálogo por el diálogo mismo no sirve. Cuando vos dialogás tenés que tener un interlocutor que te esté entendiendo. Entonces habla vos, habla él, se empiezan a entender. Ahora, si uno habla con alguien que directamente de ninguna manera actúa en consecuencia, no toma en consideración lo que se dice y saca resoluciones cuando vota en el medio del diálogo, bueno, ya los diálogos empiezan a ser un poquito más fangosos, diría yo, y más complejos. Entonces se cambia la característica de esto. Hoy el diálogo está mucho más tenso con el gobierno después del bimestre pasado, donde se trataron de acordar cosas que no se fueron, no es que no se hayan acordado, se cortó la conversación porque hubo 2 resoluciones que no estaban en la mesa de diálogo que afectaron a los sectores en forma directa, ¿no? A mí me preocupa que estamos en un contexto de guerra en cierta parte del mundo, que esto va a afectar mucho al alimento mundial y que nosotros tengamos en este momento este nivel no quiero usar confrontación, sino de falta de entendimiento, voy a usar para usar una palabra un poco más correcta, me parece que no es el momento, que todos tendríamos que poner un poquito y recuperar cierto nivel de diálogo por lo que se nos viene a nivel mundial. Digo, va a ser un año muy complejo si esto continúa así a nivel mundo, ¿no? Es mi opinión, por Mira, ahí te digo, corregirme. el tema es la situación dada por la invasión rusa sobre Ucrania ha generado una conmoción en el mundo y más en todo lo que es el mundo de los alimentos, ¿no? Básicamente porque el tema trigo, Ucrania, y el tema girasol es el principal exportador del aceite, y en el tema trigo, básicamente entre los dos son casi el 28% de la producción. Eso es una desgraciada oportunidad que se le da a Argentina. Digo desgraciada porque es producto de esa invasión brutal que está haciendo Rusia sobre Ucrania, ¿no es cierto? Ahora, en base a esto, ¿qué podemos decir? Que esta oportunidad que se abre para Argentina podría ser una mayor producción de trigo porque un mercado mucho más grande y con un precio mayor es el que se está dando hoy. Digamos, Argentina hoy tiene, en base a esto, una oportunidad muy grande respecto de llegar, por ejemplo, a 27 millones de toneladas de trigo, ¿no es cierto? Donde estamos haciendo 20. Esos 18, 19 millones de
toneladas que se pueden exportar generarían alrededor de unos 9.000 millones de dólares de exportaciones, lo cual genera ingreso de divisa, lo cual genera trabajo, inversiones. Uno tiene que ver el efecto dinamizador que tienen todas las economías regionales cuando el campo se moviliza, una cantidad de servicios. Entonces me parece que hay que considerar eso también como una oportunidad en el medio de un mundo cambiante y complicado. El tema de Horacio, alimenticio en Argentina está garantizado y no creo que haya faltantes. Horacio, te cuento algo. Yo soy de Tres Arroyos, conozco bien de lo que hablas. Ahora vivo en el Chaco, pero soy de Tres Arroyos, conozco bien de lo que hablas. Sé perfectamente. Estuve el fin de semana en Tres Arroyos en la fiesta del trigo. Sé perfectamente, sí, me contaron que anduviste por ahí. De hecho, de ahí salió la idea de poder charlar con vos, porque me contaron que estuviste dando muchos lineamientos muy claros y que mucha gente quedó muy contenta con tu llegada. Pero más allá de esto, que es personal, lo que digo es, entiendo que el marco internacional es interesante para el productor agropecuario y que es importante aprovecharlo. Ahora, ¿no habría una forma de que el precio para consumo interno se regulara de otra manera? Digo, vos desde tu lugar, ¿tenés alguna idea que se pueda aportar para que no paguemos lo que el argentino hoy no puede pagar por la depreciación del salario? Bueno, mira, ahí está, hay uno de las cuestiones más claras. Yo soy contador, en lo que es la licuación del salario es el proceso inflacionario. El proceso inflacionario que tiene Argentina, que hoy está superando el 55 al 60%, genera una licuación de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, los productos tienen inercia propia también de aumento en base a la inflación que está producida por una cantidad de moneda en circulación, ¿no es cierto? Esto es así. Ahora, ¿qué manera de mitigar esto? Hay algunas maneras que tienen que ver básicamente con lo que es la cuestión impositiva. Mirá, para ser claros, ¿no es cierto? Para ser claros, una persona con un salario un salario medio en Argentina de 50 o 60 mil pesos, en un salario de 60 mil pesos paga 11 mil pesos de impuestos cada vez que compró, digamos, todo lo que tiene que comprar y todos los servicios que tiene que pagar, ¿no es cierto? Gasta los 60 mil, bueno, 11 mil pesos pagó de impuestos. Vos imaginás, está pagando 11 mil. Entonces ahí tiene una pérdida de poder adquisitivo en base a la cantidad al impuesto que tienen los alimentos, ¿no es cierto? Esa es una cuestión a analizar. Y por otro lado hay que analizar, como en muchos casos, una mayor producción que haga una mayor oferta, ¿no es cierto?, que produzca una mayor oferta de bienes y que haga también que el Estado trate de menguar el gasto que tiene y no tenga la decisión de emitir moneda, que es lo que genera esta inflación. La licuación del salario no la va a poder trabajar solamente con los precios, ¿no es cierto?, porque la emisión monetaria no va de alguna manera en relación a eso, sino que va sobre directamente el valor, o sea, del aumento constante y generalizado de los precios. Para aquellos que dicen que la rentabilidad del campo ha sido extraordinaria en los últimos años y que es momento de que el campo haga, en este contexto de guerra y mundial que tenemos, que haga otro tipo de aporte, vos me decís que esto es imposible. Yo lo que digo con claridad que el sector agropecuario ha dado ingresos al Estado el año pasado solamente en el concepto de retenciones de arriba de los 10.000 millones de dólares. No hay sector que haga esa contribución, no hay ninguno en retenciones. Si le adicionás los impuestos locales, los impuestos movilizables, el impuesto a la ganancia, bienes personales y demás tributos, podemos llegar arriba de 18.000 millones de dólares. No hay otro sector que haya hecho un aporte como que ha hecho el sector agropecuario. Ahora, si yo digo, por ejemplo, en el trigo, vamos a decir, mira el precio del pan, que podemos, mira, el sector triguero puso 400 millones de dólares de retenciones. ¿Quién lo tiene? El gobierno a través del cobro de las retenciones, ¿no es cierto? Ahora, si el gobierno tiene, o debería tener, 400 millones, tiene la capacidad de generar la baja de un producto básico, cualquiera que fuera, aportando esos 400 millones. Del trigo nomás. Entonces yo lo que estoy diciendo es que el sector agropecuario tiene un aporte mucho mayor que otros sectores, que ya lo ha hecho. Ahora, si el Estado, en vez de vincularlo con los precios para rebajarlo, lo gasta en otras cosas, lo que fuere, el gasto político, el gasto excesivo que ven y que es público, de muchas maneras en contrataciones que por ahí son innecesarias, en una cantidad de cosas,
no es un problema del sector agropecuario. O sea, el sector agropecuario dice, usted va a poner dinero, ya lo pusimos, también, a ver, úselo. no me quiero poner abogado del diablo, pero convengamos también que se heredó una deuda con el Fondo Monetario, que teníamos que cumplir plazos que no se iban a cumplir, y que estábamos en una situación, o estamos todavía en una situación hiper complicada, y que ese ingreso de dólares por ahí tiene que ir a cubrir deuda que si no nos hubiera llevado a un default o a una cesación No, de pero a pago. ver, vamos a entender otra cuestión aparte de esta. Aparte de esta cuestión, el año pasado, por diferencia de valores de los commodities, más los 4.200 de los derechos especiales de giro, el Estado argentino recibió 13.200 millones de dólares más extras no presupuestados. Entonces, convengamos que hay todo un aporte mayor todavía que han tenido. Sin embargo, no alcanza para soportar el gasto del Estado, que en vez de ir dirigido a la baja en alimentos, va dirigido a otros gastos que hace, que a mi entender en muchos casos no son necesarios. Y esto genera claramente un proceso inflacionario que come el salario. Bueno, vuelvo sobre la pregunta original. No hay ninguna posibilidad de que se pueda hacer otro tipo de aporte excepcional por el tema de la guerra. No hay posibilidad de esto. Es que yo no entiendo por qué debería aparecer una situación. A ver, ¿por qué me vinculás vos la cuestión básicamente de la guerra en sí o de la invasión rusa? Porque, a ver, la invasión rusa también lo que va a generar un incremento de costos por falta de gas y petróleo. Y los incrementos de costos, por ejemplo, en el caso de los productos como los fertilizantes, ha superado más del 250 y el 300%, y eso lo tiene que pagar el sector. Acá no hay una renta extraordinaria, acá hay precios, pero después están los costos internos que han subido, como todos los que tiene que aceptar el sector agropecuario, más los que están subiendo producto por ahí de la falencia que hay entre el gas y el petróleo. Yo lo que digo es ya venimos con más de un 50% de pobreza en Argentina de hace muchos años. Si encima le sumamos una guerra, corremos un riesgo de que la Argentina se transforme en algo demasiado complicado para la alimentación diaria de nuestro pueblo. Y eso es lo que me preocupa, y ahí es donde hay que ver, de donde sea, cómo hacemos para salir de esto. Pero por supuesto que la preocupación está. Ahora, cuando hay una preocupación porque hay que arreglar un tema en una casa, hay que revisar los ingresos y hay que revisar los gastos. Ahora, si vos lo único que querés revisar son los ingresos, no es la situación correcta. Porque para que tu ingreso te sirva, tenés que ver qué estás gastando. Pero si todos se pusieran de acuerdo, en un gran acuerdo en el Congreso, para disminuir los gastos, como vos decís, ¿el campo estaría dispuesto a hacer otro esfuerzo más o no se puede? Es que yo te diría que con una disminución del gasto, el esfuerzo adicional sería innecesario. Porque las cuentas, lo digo como contador, se equilibran o ganando más o gastando menos. Si vos equilibrás el gasto, con los recursos que tenés te haría suficiente. En una guerra a largo plazo nada es suficiente para mí, desde mi postura. No, pero no sé a qué te referís con las guerras a largo plazo, vos, en qué sentido. A la invasión rusa a Ucrania. No, pero a ver, la invasión rusa tiene un límite en cuanto a la construcción de esas cosas, ¿cierto? A ver, no entiendo que el escenario que vos planteás respecto a una invasión de largo plazo, primero no se sabe si va a ser de esa característica, y segundo tiene una incidencia, ¿no es cierto?, en determinado momento y en determinado lugar y con determinado monto. No es una cosa que Argentina tiene un impacto brutal momentáneamente por esto. Acá hay un proceso inflacionario que no solamente... Los más grandes productores de trigo del mundo están complicados. Es lógico pensar que en algún momento podemos tener una dificultad seria, y eso hay que preverlo desde ahora, me parece. Nosotros no podemos tener ninguna... respecto al producto no podemos tener ningún inconveniente. Si hacemos 22 millones, ¿sabés cuánto es el consumo en Argentina? 7,5 millones. Y estamos haciendo 20 a 22 millones, olvídate que hay algún problema de asistencia en trigo, de ninguna manera. ¿Vos decís que está garantizada la alimentación del pueblo argentino? Claramente el producto está totalmente, sobradamente garantizado. Aún con la importación abierta y con todo lo que ustedes reclaman. Por supuesto, es que nunca ha faltado, jamás, es totalmente equilibrado. Si alguien me dice cuándo faltó trigo, solamente, casi faltó trigo y aparentemente se importó, fue en el momento que hicieron, cerraron la exportación de trigo. Cerraron la exportación de trigo, no se produjo trigo y llegamos a un límite de 7.800.000 toneladas. Casi nos quedamos sin trigo.
con abierta la exportación, tenemos más de 20 millones de trigo, así que está garantizado. Con la carne es más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente, nunca ha habido un faltante de carne. De hecho, se ha avanzado en la exportación, que hemos llegado casi a un 20%, pero básicamente la exportación que ha hecho últimamente está basada en la vaca china, que no es un animal que se consume en Argentina. ¿Pudiste hablar con Feletti después del intercambio de opiniones mediático? No, yo no tuve ningún intercambio con él mediático. Yo lo que digo que las opiniones de Feletti sobre la solidaridad, yo le contesto que el dinero ellos ya lo tienen, pusieron el trigo, si estamos hablando de trigo, más de 400 millones que lo podría utilizar. Vuelvo a insistir, si lo gastan o lo gastaron en otra cosa, no es un problema nuestro. Por eso solidarios somos y no es una cuestión de solidaridad. ¿No es cierto? La solidaridad no se reclama, la solidaridad es voluntaria. ¿No es cierto? No veo la solidaridad del gobierno y tampoco se la reclamo. Digo, nosotros hacemos los aportes económicos que se han hecho, ¿no es cierto? Muy importante, que más importante que cualquier otro sector de la economía, y creo que esto es lo que hay que considerar. Bueno, Horacio, ¿qué no te pregunté para cerrar? ¿Qué no te pregunté? ¿Qué me faltó decir? Decí lo que quieras, el aire es tuyo, cerrá como vos quieras. No, te agradezco, creo que hemos repasado muy bien, hemos hecho un buen repaso de todo, hemos dialogado con altura, que me parece excelente, así que creo que hemos dicho todo, me parece que ha sido una excelente entrevista y espero que la gente la pueda haber aprovechado. Te agradezco mucho el llamado. Te mando un abrazo fuerte y vamos a estar en contacto. Me interesa mucho que sigamos dialogando si estás dispuesto. Disculpa. Bueno, muchas gracias, del mismo modo. Que ande muy bien. Hasta luego. Bueno, Horacio Salaverry, presidente de Carvap.